Hey, ¿cómo estamos? Bien, ¿verdad? Hoy vamos a hablar del mundo cuántico. Del mundo cuántico. Flípalo un poquito. Literalmente. Porque es raro. Es algo que creo que todo el mundo sabe que el mundo cuántico tiene cosas raras. Y en especial vamos a hablar del spin, que si lo buscas por internet quiere decir girar. Pero olvídate por ahora de ese significado. Simplemente escúchame la explicación que te voy a dar y después ya tú piensa lo que quieras. Pero por ahora olvídate del significado de la palabra girar. Porque los electrones no giran. Eso es algo que hay que entender desde ahora. El spin es una propiedad que no se puede comparar con nada de lo que tengamos en el mundo macroscópico. Es una propiedad del mundo cuántico que no tiene comparación con el mundo macroscópico. Por ponerte un ejemplo, cuando se descubrió el átomo, lo primero que pensaron era que era como un bollo de pasa. O sea, como algo con los electrones pegados. Después creyeron que orbitaban alrededor del núcleo como orbita la Tierra al Sol. Y tampoco es eso, porque el mundo cuántico es mucho más raro. Es como una onda alrededor del núcleo y ni siquiera una onda al uso o algo que tú puedas medio visualizar, porque es más bien como una onda de probabilidades o algo así, que es el mundo cuántico. El mundo cuántico es muy raro, es lo que tiene. ¿Cómo hacen los científicos para estudiar esto, si es tan raro? Pues usando matemáticas. Usando matemáticas, que es la que nos dicen cómo funciona todo esto. Y es la que nos guía por ese camino que ningún humano entiende, porque no tiene una visualización de esas propiedades o de esas cosas que estamos hablando. Entonces, si quieres entender bien lo que es el spin y cómo funciona todo esto, tienes que aprender matemáticas. Todas esas matemáticas las tienes que aprender. Es lo que hay. Si no aprendes matemáticas, si no quieres saber más o menos lo que es el spin, pues te ves un vídeo como este. Porque yo, pues no pienso usar matemáticas, sino va a ser una explicación correcta, espero, pero que te va a dar una idea nada más de lo que es el spin. Por lo tanto, vamos allá. Pero primero tendremos que ver unos conceptos mínimos que hay que conocer antes de empezar. ¿Y tendrá matemáticas? Hombre, matemáticas, te pongo unos números. Pero bueno, hay números. Lo podemos llamar matemática. Vamos a empezar por el concepto momento lineal, que también lo llaman ímpetu o cantidad de movimiento. Pero bueno, yo como soy un alternativo lo voy a llamar momento. Sin más, el momento es igual a la velocidad por la masa. ¿Qué es la masa? Pues la cantidad de materia que tiene una cosa. Por ejemplo, este camión, que tiene 3.000 kilos de masa. Y este coche, que tiene 1.000 kilos de masa. ¿Qué es la velocidad? Es la distancia que recorre un objeto en un tiempo dado. Por ejemplo, 14 metros por segundo, que son unos 50 kilómetros por hora. Pues si queremos calcular cuánta pupita le van a hacer a este muro estos dos objetos cuando choquen contra él, lo primero que tendremos que calcular es el momento, que es 42.000 kilogramos metros por segundo. Pero bueno, que da igual, es ese número tan grande para uno y el otro más pequeño para el otro. Pero se ve como obvio, ¿no? Que aunque vayan a la misma velocidad, como el camión tiene más masa, pues va a tener más momento. ¿Qué utilidad tiene todo esto? Pues por ejemplo, puedes preguntarte a qué velocidad tiene que ir el coche para que su momento sea igual al del camión, que como se ve son 42 metros por segundo, unos 150 kilómetros por hora. ¿Para qué sirve todo esto? Para hacerse una idea más o menos de por qué el coche queda así cuando va a 150 kilómetros por hora. Porque las energías envueltas en ese accidente son más o menos las mismas que en este otro. Ahora que tenemos una noción más o menos de lo que significa el momento, vamos a ver lo que es el momento angular, que igual que antes va a ser algún tipo de masa por algún tipo de velocidad. Lo que antes era la velocidad desplazándose por el espacio, ahora es la velocidad a la que gires. Y lo que antes era la masa sin más, ahora es un tipo de masa que está girando. Pero bueno, que no vamos a calcular nada. Es para que entiendas que igual que hay un momento lineal, hay un momento angular. Es la misma idea, pero en vez de línea recta, de algo que está girando. Bueno, antes de terminar esta parte, quiero que tengas algo claro. Que esta fórmula y esta fórmula son las dos falsas. Recuerda lo que te dije antes, para entender bien esto, tienes que aprender bien matemáticas. Esto es solo una aproximación para hacernos una idea. De todas maneras, vamos a continuar
Y lo único que vamos a hacer es poner una flechita aquí, que significará la cantidad de momento angular que tiene este objeto. Tienes que tener claro que esta flecha no indica movimiento por el espacio, indica momento angular y lo único que te está señalando es hacia dónde gira y con cuánto momento. Bueno, este es el mínimo que necesitas saber antes de empezar. Entonces vamos a empezar con un poquito de historia. Y en esta historia empezamos en el momento en que los científicos acababan de descubrir el electrón y un montón de propiedades maravillosas que tenía. Y entre las propiedades que descubrieron una que parecía que el electrón estaba girando. Pero claro, eso era imposible, porque implicaría que la superficie del electrón tendría que estar viajando más rápido que la velocidad de la luz, lo cual es del todo imposible y rompería la ciencia y todo mal. Entonces decidieron no presuponer nada y se lanzaron a investigar a ver qué era lo que sabían con seguridad del electrón. Sabían que tenía una carga negativa y también sabían que tenía un momento magnético. Entonces lo que había que hacer era descubrir el método de medirlo. Si cogemos un imán y miramos su campo magnético, las matemáticas implicadas se parecen mucho a lo que hablábamos antes del momento angular. ¿Recuerdas antes cuando hablábamos del momento lineal, que era cuando las cosas se desplazaban en línea recta y que nos daba una idea de cómo se iban a comportar cuando interactuaran con otras cosas? Vale, pues eso lo trasladamos al momento angular, que es la misma idea más o menos, pero con las cosas que giran. Pues ahora esa misma idea la vamos a transportar al momento magnético, que es más o menos lo mismo, pero con el campo magnético. En vez de la masa y las velocidades, tiene más que ver con el campo magnético. Pero la idea detrás, el momento, es el mismo más o menos. Todo esto con muchísimas matemáticas detrás, claro, ¿eh? Volvamos al experimento. La cosa es que los científicos solo se habían encontrado con 3 tipos de momento magnético: el que tienen los imanes, el que tienen las partículas cargadas cuando se mueven y el que tienen las cosas cargadas cuando giran. El electrón no era un imán, está más que claro. Tiene carga negativa. Tampoco se estaba moviendo en el ejemplo que queremos ver. Y que no está girando, también sabemos que no está girando. Entonces lo que hicieron fue construir una máquina para ver qué era lo que pasaba. Coloco 2 versiones de la misma máquina para que entiendas qué es lo que pasa. Entonces, aquí la estás viendo de frente o en la dirección que pongo de la flecha, y aquí la estás viendo de lado o en la dirección que estás viendo de la flecha, para que entiendas qué es lo que pasa con un electrón cuando pasa por en medio de esa máquina. Pero lo primero que vamos a hacer es, en la parte frontal, en este trocito de aquí, lo vamos a ampliar, porque necesito explicarte cómo funciona la máquina más o menos. Y lo primero que vamos a hacer es colocar un imán dentro, para que entiendas cómo funciona con un imán. La cosa es que si te pongo el campo magnético del imán dentro del campo magnético de la máquina, va a haber un montón de rayas rojas ahí y nos vamos a perder. Entonces lo que vamos a hacer es dibujar la flechita azul de antes, la del momento. Lo que pasa que ahora es momento magnético. O sea, no es que el imán se esté moviendo en esa dirección, sino está representando su momento magnético. Cuando pasamos nuestro imán por la máquina, si está apuntando hacia arriba, pues va a sufrir una fuerza hacia arriba. Si está apuntando hacia abajo, pues lo mismo pero contrario, ¿verdad? Las cosas se ponen interesantes cuando entra en cierto ángulo, porque al entrar en cierto ángulo, tiene un poquitito de fuerza hacia un lado y otro poquitito de fuerza hacia el otro. Entonces es distinta la fuerza un poquitito y no va tanto en una dirección o en otra, según la inclinación que tenga el imán con respecto al campo magnético que lo envuelve. Bueno, volvamos atrás y vamos a ver ahora qué ocurre en la sección transversal. Hemos visto qué es lo que le ocurre al imán según entra en la máquina, pero vamos a ver cómo sale, que es la otra parte. Pues el imán que recibe una pequeña fuerza hacia arriba se va a ver un poco desviado hacia arriba. El imán que recibe poca fuerza hacia abajo, pues se ve un poco desviado hacia abajo. Y así todos los demás. Y tú vas poniendo una marquita en cada uno de los lugares donde aterriza el imán. Al final, cuando terminas el experimento, podemos decir que cada una de estas marcas nos dice con qué ángulo ha entrado el imán. No sabes necesariamente cuál es cuál, da igual. Pero esas marcas te dicen con qué ángulo ha entrado el imán. Se ve claro que puedes ir midiendo todos los radios en los que puede entrar un imán. Pues todos los distintos, según todas las marquitas que puedas tener. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa con nuestro electrón, que lo voy a representar así, para que te olvides totalmente de que pueda girar. Y le vamos a poner una flechita igual que al imán,
para representar su propiedad específica, igual que la representábamos con el imán, pero no quiere decir que tenga un momento angular o un momento magnético, sino no sabemos cuál es su propiedad. La vamos a representar con una flechita por ahora y vamos a ponerlo en la máquina. A ver qué es lo que pasa. Lo que esperamos es que igual que se desviaban los imanes antes, se desvíen los electrones y que nos vayan dando una serie de marquitas que nos digan más o menos en qué ángulo entran y con qué fuerza hay que desviarlos o no. Y ellos esperaban poder hacer relaciones para medirlo. Pero esto no fue lo que ocurrió, para nada. Lo que descubrieron los científicos cuando mandaron electrones por la máquina es que o bien aterrizaban arriba o bien aterrizaban abajo. Y ya está. No había término medio ni nada, sino era o estaban totalmente arriba o estaban totalmente abajo. Entonces los científicos se dijeron que fue que encontramos todos los electrones perfectos ahora, todos alineaditos para hacer nuestro experimento. Todo no puede ser. Y esto es fácil de comprobar. Rotaron la máquina en otra dirección y volvieron a hacer el experimento. Y entonces ahora sí deberíamos obtener valores intermedios, ¿verdad? Pues tampoco. También otra vez obtuvieron o bien arriba o bien abajo. Y ningún valor intermedio. Dando igual en la dirección que pusieran la máquina. Siempre eran dos resultados. O arriba o abajo. Siempre. Pusieras la máquina en la dirección que la pusieras, parecía que siempre los electrones estaban alineados o bien en la dirección que tú habías alineado la máquina o en la dirección contraria a la que habías alineado la máquina. Y no había más resultados. Lo cual es un tanto como extraño, ¿no? Como ponerte la máquina cada vez que la quiero girar va a ser bastante difícil, vamos a esquematizar todo esto un poco. Entonces, este es nuestro electrón. Esta flecha con las dos direcciones es el eje en el que vamos a medir. O sea, en el eje en el que vamos a poner nuestra máquina. Y por ahora nos vamos a olvidar de que pueden existir ángulos. Solo vamos a medir arriba, abajo, izquierda, derecha. Son las dos únicas cosas que vamos a medir. Vale, pues como hemos visto, si introduces un electrón en esta máquina, solo pueden salirte dos cosas. O bien el electrón está alineado con la máquina, o el electrón está contraalineado con la máquina. O sea, o arriba o abajo. Son las dos únicas opciones que hay. O sea, que si está alineado izquierda-derecha, las dos únicas opciones que tiene es o izquierda o derecha, igual que antes. O sea, no es que tenga siempre o arriba o abajo, no, sino que en el eje que lo mide, en ese eje solo puede estar alineado con ese mismo eje que mide. Es el único resultado que puedes obtener cuando mides un electrón. Tal cual, los dos únicos resultados que puedes obtener es o 1 o 0. Y ya está. Da igual donde midas, da igual en el eje que pongas tu máquina. Da absolutamente igual. Como decía, lo único que vamos a ver por ahora es cuando lo medimos en vertical y cuando lo medimos en horizontal. Son los únicos casos que vamos a ver por ahora. Una vez establecido cómo funciona la máquina y cómo se comporta el electrón, vamos a hacer pruebas. Imagina que cogemos este electrón y lo medimos arriba abajo. Solo pueden salir dos opciones, ¿no? Pero nos sale arriba. Vale, ahora cogemos ese electrón que hemos medido arriba y le volvemos a hacer la misma prueba. En arriba o abajo. ¿Qué crees tú que salga? Arriba. Siempre. ¿O esperabas algo distinto? Va a salir siempre arriba, porque ese electrón es arriba. Porque para entender la siguiente parte de lo raro de todo este mundo, hay que ver las probabilidades. Los científicos se dedicaron a hacer esta misma prueba una y otra vez, y otra, y así un montón de veces, y empezaron a apuntar los resultados. Y lo hicieron un montón de veces para ver cuál era la probabilidad de que saliera arriba o que saliera abajo. Lo que descubrieron es que si haces la prueba con un electrón virgen, da igual en el eje que lo midas. Siempre vas a tener un 50% probabilidades. Y siempre habrás oído hablar de que en el mundo cuántico se miden las cosas en probabilidades, y esta es una de ellas. El spin de que salga arriba o abajo en ese eje en esas condiciones. Pero bueno, vamos a continuar para que veas lo raro de todo esto. Imagina ese electrón arriba que lo hemos medido en vertical. ¿Cuáles son las probabilidades de que salga o una cosa o otra después del experimento? Pues como hemos visto, siempre sale arriba. Por lo tanto, la probabilidad va a ser 100, 0. Y lo mismo si empezamos con un electrón abajo. No tiene nada que ver. Si tu electrón es abajo y lo mides en el eje arriba-abajo, va a ser un 100% de las veces abajo.
Siempre. ¿Cuál es la probabilidad cuando usas un electrón virgen? Pues la probabilidad es de medirlo 50 arriba, 50 abajo. O 50 izquierda, 50 derecha. Volvamos a nuestro electrón virgen y vamos a hacer la prueba arriba-abajo, que como hemos visto es un 50-50. Pero nos sale arriba. Hacemos todo esto un poquito más pequeño para que no liarnos. A nuestro electrón, que ya sabemos que es arriba, le vamos a hacer la prueba izquierda-derecha, a ver qué sale. Y las probabilidades descubrimos que son un 50-50. Vale, sale izquierda, por ejemplo. Imagina que sale izquierda. Una cosa que va a ocurrir a partir de ahora es que cada vez que lo midas en el eje izquierda-derecha, siempre va a salirte izquierda. Las probabilidades es de 100% izquierda. Eso así. Pero lo que vamos a ver ahora es qué pasa cuando lo mides de nuevo en arriba-abajo. Porque ya lo hemos medido en arriba-abajo, ¿verdad? Aquí lo medimos arriba-abajo y nos dio arriba. Por lo tanto, aquí se presupone que debería ser un 100% de arriba. Pero eso no es lo que ocurre. Cuando lo medimos en izquierda-derecha, nos dio izquierda. Ahora ya no es arriba-abajo. Ahora es izquierda. Igual que aquí, cuando medimos en otro eje, ahora las probabilidades son totalmente distintas de nuevo. Ahora aquí las probabilidades al medir en otro eje, de nuevo van a ser totalmente distintas. Van a volver a ser 50-50. Una de las rarezas de este mundo es que cada vez que mides el electrón es como si lo dejaras virgen para el resto de ejes. Y cada vez que mides en un eje nuevo, las probabilidades cambian de nuevo totalmente. Y aquí puede ser tanto arriba como abajo con la misma probabilidad. Y que hayamos medido antes no tiene importancia ninguna. Bueno, el punto final de rareza de todo esto. Cuando tenemos un electrón arriba, ya hemos visto que cuando lo mides en ese mismo eje, es un 100% de que te salga arriba. Y si lo mides en el eje izquierda-derecha, es un 50% de cada uno. Pero no solo existen esos dos ejes. Lo puedes medir en el eje que a ti te dé la gana. Lo puedes girar todo lo que te dé la gana. ¿Cuál es entonces, en ese eje, si tenemos un electrón arriba, cuáles son las probabilidades? Ten en cuenta que los únicos resultados posibles son dos. O sale en una dirección o sale en la otra, con relación al eje que estemos midiendo, pero no hay más opciones. Por lo tanto, ¿cuáles son las probabilidades en este ángulo concreto? ¿Cómo se mide eso? Pues lo que hacen es, colocan un eje de coordenadas con el arriba, abajo, izquierda o derecha. Y este ángulo de aquí es el que determina después, con muchísimas matemáticas, el que determina después cuál va a ser la probabilidad entre los dos que hay. O sea, no solo es que se queden vírgenes, pero realmente sí recuerdan un algo de quiénes fueron antes. Es arriba-abajo, pero bueno, hay una cierta probabilidad de cambiar el resultado según el ángulo en el que estés. ¿Qué quiere decir todo esto? Que si tienes un electrón arriba y lo mides en este ángulo, tienes un 25% de probabilidades de que te salga en esta dirección y un 75% de que te salga en la otra. Y así de raro es el mundo cuántico. Y me imagino que te habrás quedado un poco como, pues vale, y una cosa que hacen los electrones, y vale, pero es que tienes que entender que nosotros no lo podemos percibir. En esto estamos intentando un ciego a otro ciego explicarle cómo es la luz. Esto es algo que nosotros no vemos. Y para entenderlo, por eso hacen falta las matemáticas, para entender cómo es, porque nosotros no lo podemos ver. Y esta es la explicación más correcta con la que he podido salir. Igualmente te habrás quedado con una duda desde el principio, de si queda claro que el electrón no gira, ¿por qué lo llaman spin? Y para esto solo te puedo decir una cosa, que los físicos son así de simpáticos. Vale, antes de terminar, quiero decir que todo este vídeo es la preparación para otro que quiero hacer, que va a hablar del entrelazamiento cuántico. Y necesitaba que la gente entendiera qué era el spin antes de explicar eso. Entonces espero verlos en el próximo vídeo, que entiendan que todo esto sin matemáticas no se entiende bien, o sea que seguro no lo has entendido bien, y de resto, a cascarla. Quiero presentaros a las figuras de la única y auténtica religión, esas personas que reniegan de ser especiales, prefiriendo ser personas comunes que usan su cerebro y que tienen un gran corazón. Un corazón que les permitirá entrar en el reino de papá por la puerta grande,
¿Qué hace falta para entrar en esta increíble familia? Pues puedes empezar por pulsar esa manita arriba, suscribirte al canal y dejar tu comentario. No necesariamente en ese orden, pero sí es necesario que hagas las 3. Venga, vamos, no es tan difícil. Es mucho más fácil que las penitencias de cualquier otra religión. Puedes seguirme también en mis otros canales y redes sociales, que encontrarás en la descripción. Además, si te sientes especialmente generoso, puedes ayudar a tu amado líder con una suculenta donación, o no tan suculenta. Todo depende de tus ganas de donar, el dinero del que dispongas y cuánto tardes en pulsar en ese enlace de la descripción que te dirija a mi Patreon. Vamos, ¿a qué esperas? ¿Acaso no quieres ir al paraíso? ¿No quieres tener esa vida después de la muerte que siempre deseaste? Ahora es el momento. Tu amado líder te llama.